García Márquez. Sabemos, especialmente los críticos jóvenes, que desdeñan la biografía, no les interesa mucho profundizar en esos aspectos, se centran en la obra, se han creado una serie de términos para ya no decir el autor, no el enunciador o el narrador, etc., ¿no? Pero aquí lo que yo rescato es, diríamos, cómo este hombre, este gran novelista que ya era Vargas Llosa en esa década, ¿no?, se da el trabajo minucioso de estudiar a otro grande que es García Márquez, ¿no? Ahora, dentro de esa visión del otro grande, un grande que mira a otro grande, lo más discutible, y en eso coincido con José Miguel Oviedo y con Ángel Rama, creo que efectivamente se ha hecho demasiada propaganda a esa teoría de los demonios, ¿no? De que los demonios lo inspiran. Esa ha sido siempre su teoría, que hay fuerzas irracionales, en fin, motivaciones que de pronto desencadenan en él un proceso, y ese proceso lo lleva luego a lo largo del camino de la construcción de la obra, en fin, y luego dice hay que meter trabajo, ¿no? Esa parte sí me parece discutible, eso de idealizar a los escritores como que fueran dioses. No lo son, son seres humanos valiosos, sin duda, ¿no? Pero lo rescatable es eso, es decir, la exhaustividad del trabajo. Es decir, leer esa tesis, sin duda, es una lección para todo aquel que quiere hacer una tesis. Y de otro lado, y un gesto que habla de la independencia de Mario Vargas, con respecto a la crítica, es que efectivamente él no utiliza acá ningún método, como por ejemplo podría ser la psicocrítica, o el psicoanálisis, o la semiótica, o la narratología, o la teoría de la recepción, en fin, etcétera, ¿no? Él simple y llanamente investiga, como buen discípulo de Raúl Porras, investiga toda la documentación pertinente, no solamente la que ha sido publicada, sino incluso los originales. Y eso creo que es algo válido que deben hacer también los críticos, ¿no? Debemos hacer. Y entonces, aparte de esa teoría discutible, romántica, en realidad que ha sido un exceso, a mi modo de ver, propio de su temperamento emotivo, entusiasta, fanático, ¿no? Aparte de eso, hay que rescatar la calidad del trabajo de investigación, de búsqueda de bibliografía, y además luego la tarea misma de análisis de la obra de García Márquez, ¿no? Es decir, los conceptos que son conceptos de su cosecha, no son conceptos que él ha tomado de una crítica, sino conceptos que él ha ido forjando, que él ha ido aclarando. Como él dice, él lee a los novelistas con papel y lápiz, así leía a Faulkner, y bueno, esa disciplina, además también cultivada en los años en que trabajó con Raúl Porras, todo eso han hecho de él un hombre sumamente trabajador, minucioso, meticuloso, capaz de examinar, de descubrir datos, documentos. Es decir, es un investigador en el sentido pleno de la palabra. Y además de investigador, claro, es un gran también analista, y ha analizado, como dice Oviedo, que es su crítico, lo ha analizado con un lenguaje propio, con un lenguaje que no rinde culto a las últimas teorías, ¿no? Que como ocurre a veces en los críticos, sus propios críticos, él ha analizado con los conceptos que están a la mano, con los cuales uno puede analizar. No tiene uno por qué utilizar una jerga o disfrazarse de alguna profesión para hacer un buen análisis de una obra literaria. Y ya hay, digamos, una suerte de consenso, sobre todo entre gente que trabaja en la literatura. Ya el discurso de uno está preparado para captar, y aunque uno no utilice demasiado metalenguaje, sin embargo, está haciendo un análisis. Claro, cuando hay
hay que hacer, hay conceptos básicos esenciales, hay que emplearlos, y si hay algunos que estén más sofisticados y cuya utilización se justifique, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces eso es, creo, lo valioso, lo original de Vargas Llosa, el haberse puesto este reto, como si fuera poco, haber escrito 3 novelas y un libro de cuentos. Por si eso fuera poco, el año 71 se graduó en Madrid, en la Universidad Complutense, con esta vasta tesis, que es Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, ¿no? Ahí, en el título del libro, yo no sé si cuando presentó la tesis en la universidad apareció con ese título, o quizá era un título menos provocador, porque yo me imagino que estos señores de la radio dirían, ¿cómo es eso de deicidio? ¿Dónde estamos? ¿Qué sé yo? Quizá en ese momento la tesis tuvo algún otro título, no lo sé. Pero en todo caso, ya para la difusión, para la publicación del libro, Orsay Barral, ya Vargas Llosa era famoso, entonces él no tuvo ningún problema en poner ese título, y con ese título ha circulado, y yo recuerdo haber tenido un ejemplar de esa tesis, la edición original, pero parece que la calidad de ese papel no era muy buena, entonces mi ejemplar terminó pues agujereado, con unos laberintos que hicieron las hormigas, y tuve que desechar ese ejemplar. Se puede conseguir ciertamente, pero eso es lo que he querido destacar. Por cierto, algunos años después, no es exactamente, no recuerdo cuándo, pero José Miguel Oviedo publicó más de un libro, ¿no? Recuerdo haber tenido un dossier, es decir, un documento más bien breve, con ponencias, con análisis. Cada oportunidad en que él ha estado, sin duda, pues ha sido un gozo para el espíritu escucharlo. Fue mi profesor en la Universidad Católica. Recuerdo haber seguido un curso de literatura peruana en segundo año de letras. Era un curso de peruana general. Recuerdo que ahí mencionó a César Vallejo, y creo que un examen nos tomó así un análisis de un famoso verso de Vallejo que dice: piensan los viejos asnos, ¿no? Imagínense, yo hace tantos años, pues era un reto para mí tratar de entender literariamente cómo entiendo yo, ¿no? Quizá ahora lo podía hacer, pero el verso de Vallejo sigue siendo provocador, ¿no? El verso de Vallejo sigue siendo hermético, aun cuando uno lo analice, porque el impacto de la poesía es muy fuerte, y uno tiene que ir y volver y una y otra vez, aunque lo que interesa es, en definitiva, el placer estético. Si no hay placer estético, si no hay el goce de la lectura, es muy difícil que se pueda solventar un análisis literario de un poema, de un cuento o de una novela. ¿Están los jóvenes? Bien, he perdido la conexión. Sí, a ver si es posible. Ver, ahí. A ver, pregúntales ahí si ¿Están por ahí jóvenes escuchándome? Acá. Sí, profesor. Ah, ya. La señorita Yangali, ¿no? Ah, están Ah, los dos, sí. perfecto. Bueno, estoy haciendo este recorrido. conexión. Vamos a avanzar un poco más para poder luego hablar de sus notas. He calificado, por supuesto, sus trabajos, los tengo aquí a la mano. Les indicaremos en todo caso que lo que hemos tomado en cuenta, ¿no? Pero estoy haciendo este pequeño recorrido con este material que les di la semana pasada. Entonces, en esta primera página hemos homenajeado a José Miguel Oviedo. Es importante tomarlo en cuenta. Parece que él ya no está con nosotros, pero sí hay que rendir homenaje, así como rendimos a Orrego con relación a Vallejo. De la misma manera hay que rendir también homenaje a Oviedo, ¿no? Y bueno, luego también, para que ustedes tengan un conocimiento amplio, deben ustedes, ya hemos hablado creo en la clase anterior, deben también tomar en cuenta en sus investigaciones, incluso cuando hacen un trabajo sobre literatura que tiene algo que ver con la filosofía,
Entonces, en ese momento podemos acudir a nuestro querido maestro samarquino, ya fallecido también, David Sobrevilla, ¿no? De David Sobrevilla hemos seleccionado acá en esta bibliografía que ustedes tienen a la vista un artículo importante. No lo vamos a leer, pues, bastante extenso, pero sí en todo caso queremos que ustedes sepan, ¿no? Que ustedes sepan, digamos, por qué escribió este artículo, o cómo lo escribió, cómo lo hizo, ¿no? Él dice lo siguiente, este artículo se llama Las concepciones novelísticas de Mario Vargas Llosa, es decir, tiene punto de contacto sentido con lo que acabamos de mencionar sobre los demonios, ¿no? Sobre la polémica con Ángel Rama, o sobre las observaciones que también hace José Miguel Oviedo, ¿no? David Sobrevilla era un filósofo, es un académico samarquino de formación filosófica muy sólida en Alemania, tanto así que él estudió muchos años, estudió en Alemania, y ya cuando yo dejaba la universidad, él regresaba, no sé, después creo de una década, regresaba de Alemania. Y bueno, una característica de David Sobrevilla es su interés por la literatura. Le interesaba muchísimo la literatura, ha sido ponente muchas veces de congresos sobre César Vallejo. Tiene por lo menos 2 o más libros sobre César Vallejo, un hombre muy trabajador, variado en sus preferencias literarias, y ciertamente es muy difícil que alguien que forme parte de las humanidades no deje de decir algo acerca de Vargas Llosa. Entonces, el hecho de decir las concepciones novelísticas de Mario Vargas Llosa significa simple y llanamente que estas concepciones han ido cambiando, ¿no? Que aun cuando ahora todavía hable de los demonios, creo que a lo largo del tiempo y con la experiencia y con toda la carrera literaria tan intensa, estas concepciones han ido cambiando, y ese trabajo de los críticos, ¿no? Precisamente distinguir etapas en el proceso de trabajo, así como seguramente haría el señor Ábalos, que ha realizado un análisis de un magnífico, no conocía francamente el poema Las palabras de Octavio Paz, ¿no? O así como la señorita Yangali de la misma manera ha hecho un trabajo acerca de las lenguas de diamante de Juana Ibarburu. Miren, qué coincidencia, han trabajado ambos con poetas, ¿no? Con poetas. En cambio acá estamos contrapesando. Solo leeré la parte introductoria, porque ya la lectura completa ya será materia de que ustedes la hagan alguna vez, si es que tienen que trabajar sobre Vargas Llosa. Pero como ya les he dicho, por ser ustedes peruanos en primer lugar, en segundo lugar por ser sanmarquinos, y 3, por ser de la especialidad de literatura, y por estar además ya en grados superiores, maestría, doctorado, qué sé yo, ¿no? Por todas esas razones, y más porque ustedes también quieren realizarse profesionalmente, no dejen, aunque no sea fanáticos de él, no dejen de escribir algo acerca de Mario Vargas Llosa, acerca de alguna de sus obras. Temas hay a montones. Aquí con esta bibliografía ustedes se pueden orientar un tanto, ¿no? Pero claro, cuando uno ya es un novelista, cuando es un estudioso como David Sobrevilla, que tiene una visión filosófica muy sólida, muy centrada, entonces
él se ha dado el lujo, como otros, ¿no? Yo recuerdo, antes de comenzar, quiero hacer este comentario. Hace años, ya hace décadas, yo también siempre estaba siguiendo la pista de si se podía o no dividir la trayectoria de Mario Vargas Llosa en determinadas etapas, ¿no? Y entonces leí que efectivamente, con una coherencia razonable, alguien, no recuerdo en este momento su nombre porque es un crítico al que leí hace mucho tiempo, pero decía así, una primera etapa, decía, podría estar constituida por las 3 novelas: la etapa inicial, la etapa más experimental, la etapa más compleja artísticamente de Mario Vargas. Se dejaba de lado los cuentos como algo menor, como una especie de previa, y contando las novelas decía, bueno, esta sería la primera etapa, la etapa inaugural, la etapa en la que Mario Vargas cree en los demonios, pero también cree en que la literatura es algo muy serio, ¿no? La literatura es algo político, y por tanto, a través de una obra literaria debe cuestionarse algún aspecto de la realidad mediante el elemento añadido, y por eso sus 3 primeras novelas son claramente contestatarias, ¿no? La Cieloperros, contestataria. La Casa Verde, igualmente, ¿no? A través de esta mezcla de historias, y más, como acabamos de recordar, La Casa Verde tiene una historia secreta. Entonces, en esa historia secreta él intenta justificar, diríamos, las razones por las cuales ha armado ese mundo novelesco con personajes y ambientes tan distantes entre sí como son la ciudad de Piura y una zona de la selva, ¿no? ¿Qué tiene que ver una realidad con la otra? Sí, finalmente todo el mundo tiene que ver, lo estamos viviendo ahora con esta pandemia. Y claro, lo que hace el escritor es descubrir esos lazos ocultos a veces que no permiten ver que sí hay una relación o económica, o social, o psicológica, o mágica incluso, ¿no? Entonces, este crítico decía pues que esa primera etapa estaba marcada por la concepción de Mario Vargas de la literatura como algo muy serio, como una obra comprometida con el cambio, con la revolución. Es la época de su identificación con Cuba, con la revolución cubana, con Castro, su defensa incluso a los guerrilleros que en esos años incursionaron en el Perú. Pero terminada la década del 60, como nació la catedral justamente el año 69, al llegar otra década, al llegar ya la década de los 70, 71 en adelante, porque 70 todavía es parte de la década de los 60, es el último año de la década de los 60, como ahora que también el 2020 es el último año de esta década, ¿no? De esta década que comenzó el 2011. Y entonces, al comenzar la nueva década, bueno, Vargas Llosa, sin duda, seguramente siguió publicando, no dejó de hacerlo, ensayos, crítica, periodismo, política, etcétera, 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 un largo etcétera. Pero sí, efectivamente hay un cambio, y solamente voy a seguir hasta esa década, ¿no? Hay un cambio cuando en la década de los 70s, ¿no? Nuestro escritor de pronto comienza a publicar obras que no tienen antecedentes en lo anterior. Es decir, mientras las 3 primeras novelas eran serias, eran solemnes, el humor estaba ausente, los personajes estaban en situaciones conflictivas, difíciles, en el cuartel, en el colegio Leoncio Prado, los conflictos entre los profesores y los estudiantes, o en la Casa Verde también, los conflictos que había allí entre los jóvenes, o la prostitución, o en fin, la vida familiar, los conflictos en la selva, recuerden ustedes, ¿no?
y igualmente como es la catedral, ya nos hemos referido en qué momento se jodió el Perú. De pronto en la década de los 70 el piloto, que es Mario Vargas, cambia de dirección a su obra, ¿no? La prueba está en que en esa década publica 2 novelas que nada tienen que ver con lo anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No? Esas obras son Pantaleón y las visitadoras, 1973, y La tía Julia y el escribidor, en 1977, ¿no? 2 obras muy diferentes en estructura, en técnicas, en temática, ¿no? En visión de la literatura, a las de la década anterior. Porque si bien es cierto, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras también tiene que ver con los militares, porque el protagonista es un militar. Sin embargo, acá el militar está visto de una manera paródica, de una manera graciosa. El narrador crea a este Pantaleón Pantoja como el dechado de la obediencia, de la puntualidad, del orden, de la capacidad de organizar el cuartel que tiene este Pantaleón Pantoja, que es muy sumiso y obediente, muy disciplinado, es decir, el típico militar, así como decíamos el avaro de Molière, ¿no? De la misma manera podríamos decir, este Pantaleón representa la parodia, pues, del soldado, ¿no? Del soldado que ha entregado su vida a la tarea de ser un eficiente soldado. Y por ello no se le ocurre nada mejor que organizar lo que él llama en siglas iniciales, ¿no? El SVFP, Servicio Permanente de Visitadoras, ¿no? A puertos y a fines. Es decir, son las siglas simple y llanamente de una actividad que se ha tenido que organizar para satisfacer los apetitos sexuales de los soldados, de los cuarteles que están ubicados en la selva, ¿no? Entonces se ha buscado la persona, el perfil, los jefes lo han entrevistado, le han dicho, usted va a llevar adelante este servicio de visitadoras, como usted la llama, no la llama por prostitutas ni mujeres, sino la llama así, visitadoras, ¿no? Con un eufemismo, porque él siempre buscaba el lenguaje eufemístico, el lenguaje burocrático, entonces, servicio de visitadora, qué sé yo, y luego, entonces, los jefes le dicen, usted va a estar encargado de este servicio, pero eso sí, que no se note la relación que hay entre el ejército y usted. Desde este momento usted ya no usa un uniforme, usted se desliga de la institución y se dedica a organizar este servicio que usted ha planificado, porque él es el que planifica, el que diseña, expone ante sus jefes la necesidad de este servicio, en todo caso, ese servicio se hace necesario porque hay muchas violaciones por los pueblos cercanos de la selva, claro, porque los soldados no tienen oportunidad de solazarse, ¿no? Tienen el instinto sexual y es a esa necesidad a la que quiere servir Pantaleón Pantoja, pero es una historia pues cómica, porque él tiene que esconder su especie de organizador o de hombre del servicio secreto, tiene que esconder esto a su esposa, a Pochita o a su suegra, tiene que tener una doble personalidad, y cuando esto se descubre en Iquitos, se convierte en un escándalo, lo comienzan a criticar por la radio, el escándalo crece, las cosas se complican,
porque además el hecho mismo de lo que él llama la prestación de los servicios, es decir, el acto sexual, el acto carnal, todo eso estaba bajo su supervisión. Lógicamente eso provoca risa en el espectador, ahí no hay ninguna, digamos, una seriedad, sino todo lo contrario, y entonces ocurre eso, pero ya trasciende sin duda este servicio porque hay otros pueblos que lo solicitan, se vuelve todo esto un problema bastante serio y a consecuencia de ello hay una pequeña refriega, un pequeño enfrentamiento y muere ahí la brasileña, si no me equivoco, ¿no? La brasileña, que era la prostituta estrella, vamos a decir así, ¿no? Muere y él se toma la libertad de hacer una ceremonia de despedida con su uniforme, con la bandera, y esto sin duda compromete más al ejército, ¿no? Y hace pues que todo esto devenga en un escándalo, ¿no? Entonces ve ya la manera de hacer novelas en Mario Vargas ha cambiado. Podemos hablar de una segunda etapa. Igual pasa también con la novela La tía Julia y el escribidor. Entonces también hay esta alternancia de historias, como hemos visto que hay en El pez en el agua, pero mucho antes, esto es en 1977, ¿no? Donde él nos cuenta en gran parte episodios, mejor dicho, reelabora episodios de su vida, que luego aparecerán en El pez en el agua, pero esta vez él reelabora sus andanzas juveniles, samarquinas, su temprano matrimonio con la tía Julia, de ahí el nombre es un nombre real, es el nombre de una mujer con la cual él estuvo casado, ¿no? Y que sabemos que era la tía, y por eso le puso al libro provocador, Mario, ¿no? Provocador, porque pudo haberle puesto otro nombre, pero no, a él probablemente le interesaba que trascienda eso, es decir, que se sepa que era él el que estaba detrás, o la tía Julia era la tía con la cual él se casó y luego se divorció, ¿no? Entonces la tía Julia es toda esta historia del enamoramiento con esta señora boliviana, bastante mayor que él, ¿no? Con la cual se casa, y bueno, y ese matrimonio también tiene conexión con una obra anterior, con Conversión a la Catedral, porque esa es precisamente que sale de la casa a buscar la mascotita de la esposa. Como ven, las historias se relacionan, todo está dentro de Lima, ¿no? Dentro de Lima, pero en ámbitos diferentes, ya en momentos diferentes, y entonces estas dos novelas, diríamos, sin duda, son muy opuestas a las anteriores, que eran novelas militantes, novelas políticas, novelas cuestionadoras. Estas son más bien novelas melodramáticas, con temas paródicos, o con temas propios de la radionovela, porque no se olviden que en La tía Julia el escribidor, otro de los personajes es el famoso Pedro Camacho, a quien Mario Vargas sigue con mucho interés, porque este Pedro Camacho tiene esa capacidad de crear historias para las radionovelas, ¿no? Y yo recuerdo todavía haber visto a mis tías abuelas, haber visto la radionovela ha existido, supongo yo, hasta no sé cuánto, pero durante mucho tiempo, pues este era uno de los géneros más interesantes, más populares, la radionovela, y por eso es que Mario Vargas se animó a incursionar, seguramente porque quería otro público. Ya no quería solo el público de la élite, el señor Ábalos, la señorita Yangali, porque son expertos, conocedores de la literatura, son gente muy crítica. No, ahora vamos a escribir y publicar obras que sean del atractivo de un público mayor. Y eso es lo que logra con estas dos novelas, Pantaleón, las visitadoras, y La tía Julia y el escribidor. Las dos diríamos, se publican en la década del 70. Entonces,
si yo quisiera hacer solo hasta ahí una